Buen día chicos, espero se encuentren bien. Hoy vamos a desarrollar la sesión de física 1 para grado séptimo, ¿listo? Entonces acá como ustedes pueden ver, el tema que vamos a tratar es el movimiento rectilíneo. Entonces comencemos. El movimiento rectilíneo lo vamos a definir acá, es cualquier partícula que realice un movimiento, obviamente en línea recta. Entonces coloco acá, partícula que realiza un movimiento en línea recta. ¿Listo? Como su mismo nombre lo dice, movimiento rectilíneo, o sea, en una línea recta. Existen dos clases de movimiento rectilíneo. Puede ser movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del movimiento uniforme, decimos que no hay ninguna velocidad acelerada o desacelerada, simplemente la velocidad es constante. ¿Listo? Y cuando es uniformemente variado ese movimiento rectilíneo, la velocidad, como lo decimos, es variable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la aceleración, hablando del movimiento rectilíneo uniforme, es igual a 0. Pero acá, en este movimiento uniformemente variado, la aceleración va a cambiar. ¿Cómo así? Va a existir un movimiento acelerado o un movimiento desacelerado. Entonces, la velocidad acá en este movimiento acelerado aumenta y la velocidad, cuando hablamos de desaceleración, disminuye. ¿Listo? Entonces, decimos que acá la aceleración es mayor que 0 y acá la aceleración es menor que 0. Entonces, tengamos claro que la aceleración es el cambio de velocidad. Por acá lo voy a escribir. Aceleración es el cambio de velocidad. ¿Listo? Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración no existe. ¿Por qué? Porque es una velocidad constante. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos en un auto y vamos a 20 kilómetros por hora, todo el recorrido va a ser a 20 kilómetros por hora. Uniformemente variado, si tenemos un cambio de velocidad, ¿cierto? Que a eso le llamamos aceleración o desaceleración cuando frena. ¿Listo? Entonces, vamos a ir directamente al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Entonces, su abreviatura es MRU. ¿Por qué? Por sus iniciales. ¿Listo? Movimiento rectilíneo uniforme. El objeto se mueve con velocidad constante, describiendo una trayectoria que es una línea recta. ¿Listo? Acá voy a escribir lo que acabé de decir. El objeto se mueve con una velocidad constante, describiendo una trayectoria
que es una línea recta, o sea, en línea recta. ¿Listo? Entonces, para desarrollar ejercicios en física de movimiento rectilíneo uniforme existen unas ecuaciones. ¿Qué ecuaciones son? Debemos tener en cuenta tres elementos básicos: la velocidad, la distancia y el tiempo. Nosotros ya habíamos visto anteriormente algo con estas magnitudes. Decimos que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. ¿Listo? Esa es la primera ecuación que debemos tener en cuenta. De esta ecuación salen otras dos con los mismos elementos, que son distancia es igual a velocidad por tiempo, y la otra, que es tiempo, es igual a distancia sobre velocidad. Estas tres ecuaciones se relacionan entre ellas para hablar de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Esas expresiones se utilizan solo en situaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a dar un ejemplo. Entonces, en el ejemplo me dicen, un auto recorre, acá lo voy a escribir, una distancia de 180 kilómetros moviéndose con velocidad constante y en ello emplea un tiempo de 3 horas. ¿Listo? Podríamos determinar su velocidad. Entonces, la incógnita, ¿cuál sería? La velocidad. Vamos a ver qué datos, que eso ya lo hemos trabajado, estas ecuaciones de este tipo, que se extraen los datos. Si necesitamos saber cuál es la velocidad, utilizaremos ¿qué ecuación? Esta, velocidad igual a distancia sobre tiempo, que quiere decir que el ejercicio nos va a dar estas dos magnitudes. Entonces, tenemos la distancia, sí, nos dice que el auto recorre una distancia de 180 kilómetros. Y nos dicen el tiempo, sí, ¿en cuánto? En 3 horas. La incógnita, entonces, ¿cuál es? La velocidad. Entonces vamos a desarrollar la ecuación. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Estos valores que están representados con letras los debemos convertir en números, que son estos datos. ¿Listo? Entonces, decimos que la distancia es 180 kilómetros sobre el tiempo, que es 3 horas. Simplemente, ustedes ya saben, esta rayita acá significa división. Entonces la velocidad es igual a 180 dividido 3, da 60, y vamos a dejar estas unidades de medida. 60 kilómetros por hora. ¿Listo? Hasta este momento, de esta manera era que hacíamos nosotros las ecuaciones. ¿Qué pasa? En este ejercicio yo no les estoy colocando un marco de referencia. ¿Qué quiere decir marco de referencia? Un eje sobre el cual trabajar. Sabemos que el plano cartesiano tiene el eje X y el eje Y. Acá no les estoy diciendo sobre qué eje se trabaja, y por eso se desarrolla de esta manera la ecuación. Ahora lo que voy a hacer es
darles un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme utilizando el marco de referencia para que ustedes tengan claridad del marco. ¿Listo? Entonces acá vamos a colocar movimiento rectilíneo uniforme con marco de referencia. Entonces, ¿qué es eso del marco de referencia? Es cuando nos delimitan un espacio sobre un eje. ¿Qué quiere decir? Que sobre esta línea, que la vamos a llamar X, que es el eje X, se va a movilizar un balón. Entonces tenemos acá el balón y decimos que esto recorre hasta esta parte, ¿cierto? Dirigiéndose hacia la derecha, sobre un marco de referencia o sobre un eje. Lo hace en línea recta porque recuerden que estamos viendo movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, nosotros acá, ¿qué es lo que debemos hacer? Determinar varias cositas. Acá en este punto es la posición 0, ¿cierto? Que es donde va a empezar el movimiento. Esta es la posición final que la vamos a llamar X. Adicional de eso, vamos a medir un tiempo. Acá cuando empieza el tiempo es igual a 0, ¿cierto? Porque está en reposo la pelota, pero una vez produce movimiento, debemos medir un tiempo y obviamente una velocidad. Entonces, esa velocidad obviamente se halla después de que se haya desplazado la pelota, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, nosotros vamos a desarrollar otra ecuación. ¿Por qué? Porque lo que les decía, ahorita veíamos y así hemos trabajado las ecuaciones nosotros sin dar un marco de referencia. Acá ya se unen más elementos, ya hay tiempo, ya hay velocidad, ya hay una posición inicial, una posición final y todo esto lo debemos tener en cuenta para dar unos datos exactos. ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces, la posición X, ¿cierto? Que es el eje sobre el cual nosotros estamos trabajando, se va a encontrar con la siguiente expresión. X es igual a velocidad por tiempo más la posición inicial. ¿Listo? Esa es la expresión que nosotros vamos a utilizar cuando el movimiento rectilíneo uniforme tenga un marco de referencia que es un eje, ¿cierto? Una posición en la cual nos está diciendo que por dónde va a recorrer, en este caso, el auto. Entonces, vuelvo y repito la expresión. X es igual a velocidad por tiempo más posición inicial. Entonces, estas letras nosotros las debemos pasar a números. ¿Qué vamos a hacer? Debemos tener en cuenta que algunos ejercicios se realizan con las gráficas. Entonces, les estaba diciendo, estos valores toca pasarlos a valores numéricos. Ahorita en el ejemplo ustedes se van a dar cuenta, ¿listo? Antes de eso quiero explicarles cómo va a quedar o cuál va a ser la posición en las diferentes gráficas cuando hablamos de los movimientos rectilíneos uniformes. Entonces, cuando hablamos de posición contra tiempo, acá ponemos la posición y acá el tiempo, siempre nos va a dar una pendiente de manera obviamente recta, de manera ascendente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque simplemente lo que va a aumentar es el tiempo y acá está representado ¿quién? El tiempo. Entonces, cuando acá colocamos un valor numérico, la flechita lo que hace es ascender, ¿listo? ¿Con relación a quién? A la posición. Nos dan cierta posición, por ejemplo, acá yo la ubiqué, nos dan un valor numérico para esa posición y un valor para el tiempo. Entonces, esa queda de manera ascendente, en línea recta. ¿Listo? Cuando hablamos de velocidad contra tiempo, va a quedar en línea horizontal. ¿Por qué? Porque entonces nos dan un valor de la velocidad
y también lo que va a aumentar es el tiempo, pero entonces como estábamos diciendo en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene curvas, no se va a presentar ninguna curvilínea, sino que se va a presentar de manera recta. ¿Listo? Y por último, la aceleración contratiempo va a quedar también de manera horizontal, pero pues lo hace en un valor de 0, ya que en el movimiento pues no hay aceleración. ¿Hablando de quién? De movimiento rectilíneo uniforme. Decimos que es un movimiento constante. Entonces, como no hay ninguna aceleración, lo dejamos en 0 y lo que va a hacer es dirigirse, ¿cierto?, en línea recta, dándonos ¿qué resultado? El tiempo del recorrido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no hay ganancia ni de disminución ni de aceleración. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengan en cuenta cuando les pida hacer gráficas. Ahora les voy a explicar un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme con marco de referencia, que era lo que les estaba explicando, teniendo en cuenta un eje. ¿Listo? Entonces el ejercicio nos dice, una motocicleta se mueve con velocidad constante de 80 km por hora durante 15 minutos por una carretera recta. Determina la distancia recorrida en ese lapso de tiempo. Entonces, como siempre, ¿qué es lo primero que hacemos? Extraer datos. Entonces, tenemos la velocidad que es de 80 km por hora, el tiempo, que acá está, 15 minutos, y la distancia es la variable que debemos hallar. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el factor de conversión que nos permite pasar de minutos a horas. ¿Por qué? Porque acá, si nos damos cuenta, acá nos están dando en horas y acá nos lo están dando en minutos. Entonces, esto yo lo voy a multiplicar. Acá ustedes deben prestar muchísima atención para hacer la conversión. Entonces, lo que les estaba diciendo, el factor de conversión es el siguiente. Una hora equivale a ¿cuántos minutos? 60 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que resolver esta operación. Entonces, 15 por 1, 15. Y acá voy a imaginar que hay un 1, es un 1 invisible debajo del 15. Cuando trabajamos fracciones, pues ustedes ya deben saber que acá en esta base hay un 1 imaginario y lo vamos a multiplicar por 60. 1 por 60 da 60. ¿Qué hacemos con esto? Lo que vamos a hacer es simplificar. Entonces, acá nosotros podemos sacarle tercera de 15 es 5 y tercera de 60 es 20. A su vez podemos simplificar con quinta, la quinta de 5 es 1 y la quinta de 20 es 4. Obtendríamos que el tiempo sería un cuarto de hora. ¿Por qué? Porque acá ya no coloco minutos porque tenemos acá minutos y minutos. Lo que hago es cancelarlo y me queda esta unidad, hora. Entonces, un cuarto de hora. Ahora sí, desarrollemos la ecuación. Entonces, si lo que me hace falta a mí conocer es la distancia, pues debo escribir, lo voy a hacer acá a este lado, debo colocar la ecuación que es distancia igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, distancia es igual a
lo voy a colocar acá, 80 kilómetros por hora, ¿cierto? Por el resultado que nos dio acá. ¿Un cuarto de qué? De hora. Entonces acá yo qué hago. Igual voy a repetir lo que yo hice acá, esta multiplicación de fracciones. 80 por 1 me da 80, ¿cierto? Y acá nos tenemos que imaginar un 1, nos lo vamos a colocar. 1 por 4, 4. Entonces acá, ¿cuáles son las unidades o cuál es la unidad que se repite? Hora. Entonces esas yo las cancelo y esto me da en kilómetros, que es lo que tenemos acá. 80 cuartos de kilómetros. Pero entonces, ¿yo qué debo hacer? Dividir este 80 entre 4, que me daría 20, y esa es la distancia. La distancia es igual a 20 y la expresamos en kilómetros. Entonces, la distancia recorrida en el lapso de tiempo, que el lapso de tiempo fueron 15 minutos, fue 20 kilómetros. ¿Listo? Espero, chicos, hayan entendido lo que voy a hacer. Si nosotros queremos colocarle la gráfica, quedaría de la siguiente manera. Entonces ahí tenemos que hacer la de velocidad por tiempo. Entonces, me está diciendo que la distancia que recorrió fue 20. Acá vamos a colocar 20, 40, 60, 80 y 100. Esto dado en kilómetros. Y el tiempo, 5, 10, 15... de 25, esto dado en minutos. Entonces, como les había dicho, cuando trabajamos velocidad contra tiempo, debe quedar de manera horizontal. Entonces acá, para graficar esto, decimos que la posición de la distancia es de 20 kilómetros, en cuanto en el lapso que nos dieron, que es 15 minutos. Entonces simplemente realizamos la flechita con el vector, con la dirección hacia donde se dirige, obviamente, ese movimiento. ¿Listo? De esta manera quedaría muy sencillo. Lo que voy a hacer, chicos, es dejarles algunos ejercicios sobre ese movimiento rectilíneo uniforme, teniendo en cuenta, obviamente, marco de referencia, pero también les voy a dejar unos con las ecuaciones, como normalmente la trabajamos, que es mucho más sencillo, que simplemente extraemos datos y de esta manera sencilla lo colocamos, lo desarrollamos. ¿Listo? Con el marco de referencia, recuerden que es con un eje que nos den, trabajando sobre un eje, y pues si hay que hacer conversión de unidades, chicos, vean acá o vuelvan a ver el video para que ustedes mismos aprendan a sacar esos valores. ¿Listo? Acá lo voy a hacer en los ejercicios que les voy a dejar. También voy a manejar las mismas unidades, minutos y horas, para que ustedes hagan estas conversiones. ¿Listo? Y así pues obviamente obtengan el resultado. Lo que van a hacer, chicos, es en el cuaderno desarrollar cada ejercicio. Lo que van a hacer es transcribirlo, lo resuelven, le toman fotos y me lo envían al correo. ¿Listo? ¿A qué correo? Al hablemoscomoen@gmail.com. ¿Listo? Simplemente ustedes deben tomar nota del desarrollo de esta sesión y obviamente resolver los ejercicios que les deje. ¿Listo? Que tengan buen día, chicos.